Me despidieron de la iglesia por culpa de un ministro de jóvenes recién contratado. Descubrí que se acostaba con la esposa de un diácono y ayudé al diácono a destruirle la vida. Hace unos 6 o 7 años, yo era estudiante de ministerio en una universidad cristiana conservadora. Había asistido a la misma iglesia basada en la Biblia desde que era un niño. Era una iglesia grande, unas 1000 personas, pero no llegaba a ser una mega iglesia. Esa iglesia había sido una parte enorme de mi vida desde que tengo memoria. Tocaba el piano para el coro juvenil, predicaba en los servicios para niños, que se hacían en la capilla al mismo tiempo que el servicio de adultos, manejaba el autobús de la iglesia para recoger a niños no creyentes, hacía de todo. Y todo lo hacía sin cobrar, ni siquiera me reembolsaban gastos. Durante mi último año de universidad, contrataron a un nuevo ministro de música, educación y juventud. Este tipo era tan encantador como un helado con hojas de afeitar. Vamos a llamarlo el encantador. Todos los diáconos y sus esposas pensaban que era un santo. Pero era un imbécil autoritario. En su primera reunión con el grupo de jóvenes, dijo que lo habían contratado para enderezar al grupo juvenil. Uno de sus dichos favoritos era: cuando le digo a mis discípulos que salten, la única pregunta que pueden hacer es, ¿qué tan alto y qué tan lejos? A los adultos les encantaba. Los jóvenes lo odiaban. En cuestión de semanas, la mitad de los adolescentes y universitarios, es decir, todos los que no tenían padres en la iglesia, dejaron de asistir. A cualquier otro líder juvenil le habría ido mal por esto, pero este tipo tuvo el descaro de decir, frente a toda la congregación durante el servicio del domingo, que había eliminado toda la tierra espinosa del grupo juvenil, haciendo referencia a la parábola del sembrador. Y el pastor y todos los diáconos lo aplaudieron. Pero no tardó en mostrar lo que realmente quería, el puesto del pastor. El pastor, a quien llamaré Pastor T, tenía unos 60 años. Poco después de que el encantador llegara, empezaron a circular rumores sobre la salud del Pastor T, aunque corría maratones y andaba en bici, y que ya no se le veía tan agudo mentalmente, cuando en realidad citaba pasajes completos de la Biblia de memoria, incluso en griego y hebreo. Pero lo peor era que decían que el Pastor T era demasiado liberal para la iglesia. Y en mi denominación, ser llamado liberal es una sentencia de muerte. Nada de esto tenía sentido, pero la gente seguía hablando. No sé si el Pastor T lo supo. O tal vez sí, pero tuvo miedo de hacer algo. A diferencia de otras denominaciones, como la católica o metodista, donde se asignan los pastores, en la mía cada iglesia escoge a su pastor. Eso significa que el pastor siempre camina por la cuerda floja. Cualquier error y estás fuera. A veces, incluso sin cometer errores. Bastan unos cuantos enemigos con suficiente odio. Y como la iglesia suele ser dueña de la casa donde vive el pastor, si te despiden, tú y tu familia se quedan sin casa, sin sueldo y sin nada. Entonces, sin razón aparente, el encantador vino por mí. Un par de meses después de empezar, me llamó por teléfono y me dijo que ya no necesitaban mis servicios en el coro juvenil, ni en el servicio de niños, ni en el autobús, en nada. De hecho, me dijo que no quería verme participar en ninguna actividad. Ni siquiera quería que asistiera al servicio dominical. Después me enteré de que su familia había sido contratada por la iglesia para hacer lo que yo hacía gratis. Su esposa, por ejemplo, ganaba más por tocar un piano destartalado durante una hora de ensayo del coro juvenil que la pianista principal por tocar en los servicios y ensayos del coro adulto. Y su esposa apenas sabía tocar el piano. Desprendía un aire de amargura y resentimiento que te helaba los huesos. Casi nunca hablaba. Solo te miraba como si quisiera quemarte con los ojos. Me sentí muy herido. Así que fui a la oficina del pastor T a preguntarle, entre lágrimas, qué había hecho mal. No me dio una respuesta clara, solo me dijo que la gente está diciendo cosas de mí, y que si quería una buena recomendación para el seminario, más me valía callarme y hacer lo que me decían. Así que empecé a preguntar a mis amigos de la iglesia qué se decía de mí. Todos, me dijeron algo parecido a, bueno, no quería decírtelo, y no lo creo, pero dicen que... Según los rumores, había dejado embarazada a mi novia y la obligué a abortar.
no había tenido novia desde secundaria y que me habían arrestado por posesión de marihuana y mi papá había pagado mucho dinero para que lo encubrieran, ni siquiera sabía cómo se veía la marihuana. Había más rumores, pero te haces la idea. Hice lo que el pastor me dijo, no volví a pisar esa iglesia. Me dolió muchísimo. Había entregado mi vida a esa iglesia desde niño. Pero necesitaba la carta de recomendación del pastor para ingresar al seminario, y solo pasar cerca del templo me dolía el alma. Entonces me puse a pensar en el encantador. Alguien tan malvado tenía que tener un pasado, y seguramente no era bonito. Sabía que antes de llegar a mi iglesia había trabajado en otra, de la misma denominación, en un pueblo pequeño a unos 80 kilómetros. Curiosamente, esa iglesia era el doble de grande que la nuestra. Así que se había ido de una iglesia grande a una más pequeña, mala jugada profesional. ¿Estaría huyendo de algo? Y ahí supe que algo olía mal en Dinamarca. Y ese olor era una oportunidad. Resultó que uno de mis tíos vivía en ese pueblo. Así que llamé a mi prima, a quien llamaremos Ann, le conté todo y le pedí ayuda. El siguiente domingo, Ann y yo fuimos a la iglesia del pueblo. Ella conocía a casi todos. Empezó a preguntar por el encantador y le contaron de todo. Sus amigas le dijeron que era un asqueroso, que coqueteaba con las chicas del grupo de jóvenes, algunas apenas de secundaria, y que les hacía comentarios sugestivos. También las tocaba. Nada ilegal o escandaloso, pero siempre tenía las manos encima de las jóvenes cuando no estaban sus padres. Y al igual que en mi iglesia, los adultos lo amaban porque mantenía a los jóvenes en línea. Durante semanas seguimos investigando. Yo pasaba desapercibido. Comía donas, tomaba café, hablaba de fútbol. Ann hacía el trabajo real. Después íbamos a su casa, comíamos con su familia y escribíamos todo lo que habíamos averiguado. Toda la familia se unió a la causa. Estaban indignados por lo que me habían hecho y el reporte semanal se volvió el tema favorito de la mesa. En poco tiempo, supe que bastaba con llevar a unas cuantas de esas jóvenes a mi antigua iglesia, dejarlas contar su historia y el encantador estaría fuera. Pero las cosas siguieron mejorando, así que seguimos escarbando. Yo no quería llamar la atención. Si el pastor se enteraba, podía arruinar mi carrera ministerial. Él conocía a todos en la denominación. Hasta que un día, Ann me agarró del brazo y me dijo, «Tienes que escuchar esto». Me presentó a un hombre alto, fuerte, elegante. Unos 35 años. Lo llamaremos Fred. Nos fuimos a una sala vacía para hablar. Resulta que el encantador había tenido un romance con la esposa de Fred durante años. Fred se enteró, contrató un abogado y pasó meses recolectando pruebas, mensajes, correos, fotos, videos, incluso videos íntimos que el encantador le enviaba a su esposa, y luego ella se los reenviaba para tener cibersexo. Fred los confrontó. Ella lo negó todo, pero él tenía todas las pruebas. Le dijo que quería divorciarse y quedarse con todo: casa, hijos, pensión, anillos, hasta el perro. El abogado de ella le dijo que, con esas pruebas, lo mejor que podía esperar era terminar en un refugio con una bolsa de basura como equipaje. Entonces Fred fue a ver al encantador. Le pidió una cita en la oficina de la iglesia. El encantador no sospechó nada. Fred era diácono y sus hijos asistían al grupo de jóvenes. Fred llegó con varios amigos. Uno bloqueó la puerta, otro desconectó el teléfono y otro se paró detrás del encantador. Fred puso uno de los videos y le dijo: «Te voy a mirar mientras empacas tus cosas. Te vas a ir de este pueblo y nunca vas a volver. O regresaremos». Y así lo hizo. Un mes después, estaba en mi iglesia, arruinando vidas. Fred no sabía que se había quedado tan cerca. Eso fue hace unos meses. Fred aún amaba a su esposa. Estaban en terapia. Pero su odio al encantador seguía ardiendo. Y cuando supo que estaba a solo 50 millas, explotó. El lunes siguiente, volví al pueblo y le di a Fred el directorio de mi antigua iglesia, direcciones, teléfonos, correos, nombres de diáconos, líderes, donantes. Le pedí que no mencionara mi nombre. El domingo siguiente, no pude evitar ir a mi antigua iglesia. El encantador no estaba. Nadie dijo nada. Pero el pastor parecía aterrorizado. Temblaba al hablar. Me senté en la primera fila, justo en el centro.
La cara que puso cuando me vio fue oro puro. Después supe que Fred había mandado correos y paquetes con fotos y videos a todo el mundo en la iglesia. Todos menos al encantador y al pastor T. Ellos no supieron nada hasta que el teléfono no paraba de sonar. Hubo amenazas de demandas. Pero nadie quería que esto llegara a los tribunales, porque todo se haría público. Así que lo callaron. Mi carrera en el ministerio terminó ahí. Ya no quería ser como el pastor T. Me salí del seminario, me fui a otra universidad, y terminé un doctorado en arqueología con honores. Hoy soy profesor en una universidad pública, hago excavaciones en Europa, y soy feliz. Hace unos meses, estaba esperando a un amigo en una terminal de autobuses. Un lugar sucio, apestoso, lleno de vagabundos. Fui al puesto de revistas por un refresco. ¿Y a quién veo reponiendo las estanterías? Al encantador. Nos miramos. Se dio la vuelta. Yo me senté, tomé mi bebida y lo observé. Reponía revistas porno y dulces rancios. La venganza se sirve mejor fría. Y esta estaba helada.